Haciendo un repaso cortitico de la serie que terminó el pastor Gabriel, justo terminando el año, vimos el plan de salvación. Y los invito a todos a que ese plan de salvación, esos conceptos que aprendimos, no solamente se los aprendan, sino los interioricen. Cuando uno entiende que Dios tiene un plan perfecto para nosotros, que fuimos elegidos, que fuimos llamados, que nos convertimos, que nos regeneramos, que fuimos justificados por la muerte de Cristo, por la sangre, perdón de Cristo, que fuimos después ¿qué? ¿Qué me dice? Estúdienla. Fuimos adoptados, ¿cierto? Estamos en un proceso de santificación y por ahora no estamos glorificados, ¿cierto? Pero en un futuro, esa es nuestra esperanza, iglesia. Glorificación. Estar una vida entera junto a nuestro amado Señor. Los invito a esto. Los invito a que repasen esa serie que el pastor Gabriel nos dio y que aumentemos nuestro entendimiento, porque tú cuando entiendes las cosas, ese plan de salvación que hizo Dios por ti, lo que tú vas a hacer, si lo entiendes, si lo atesoras en tu corazón, es salir a declararlo al mundo, a evangelizar, a cumplir con la labor que dice Mateo. ¿Qué dice Mateo 28? Por tanto vayan y hagan discípulos ¿en dónde? Haciendo que bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cierto? Eso es evangelismo, evangelización. Pero hoy, ¿qué vamos a ver, Martucha? Bueno, yo de ustedes tomaría nota. Sí. La prédica está espectacular. Porque vamos a ver 5 lecciones muy importantes para poder llevar a cabo el evangelismo o explicar el camino a la salvación. Ese es nuestro llamado, ¿cierto? Entonces son 5 lecciones muy importantes. Ok, anótalo. 5 lecciones importantes que debemos tener en cuenta al explicar el camino a la salvación. De la salvación. Y para eso los invito, querida iglesia, ¿quién trajo la Biblia? Acuérdense en la campaña, si la tiene, tráigala. Si no la trajiste, las personas de logística, mira, están allá, levanta tu mano para que te den una Biblia. Te la prestamos, no te la regalamos, te la prestamos. ¿Listo? Y van a buscar, van a ir, abran la Biblia a la mitad, chun, Antiguo Testamento, y van a arrancar los evangelios. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Hoy nos vamos a detener en el evangelio de Juan. Y les voy a estar leyendo a partir del versículo 1 en adelante. Vamos a leer mucha palabra y espero que nos acompañen. Juan capítulo 4, a partir del versículo 1 en adelante. Esta prédica lleva como título Venga a ver, vengan a ver, vengan a ver, vengan a ver, vengan y vean en otra versión. Vengan a ver. Y les voy a leer. ¿Están listos, iglesia hermosa? ¿Listos? Amén. Jesús se enteró de que los fariseos sabían que él estaba ganando y bautizando más discípulos que Juan, aunque en realidad no era Jesús quien bautizaba, sino sus discípulos. Por eso se fue de Judea y volvió otra vez a Galilea. Como tenía que pasar por Samaria, llegó a un pueblo samaritano llamado Sicar, cerca del terreno que Jacob había dado a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, fatigado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. En eso, una mujer de Samaria llegó a sacar agua y Jesús le dijo a la mujer, dame un poco de agua. Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. Entonces, como los judíos no se relacionaban con los samaritanos, la mujer respondió, ¿cómo se te ocurre pedirme agua si tú eres judío y yo soy ¿qué? Samaritana. Jesús contestó, si supieras lo que Dios puede dar y conocieras al que te está diciendo, al que te está pidiendo agua, contestó Jesús, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua viva. Continúa en el versículo 11. La mujer dijo, Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo es muy hondo. ¿De dónde pues vas a sacar esa agua viva? ¿Acaso eres tú superior a nuestro padre Jacob, que nos dejó este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? Todo el que beba
de esta agua volverá a tener sed, dijo Jesús. Pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Señor, dijo la mujer, dame esa agua para que no vuelva a tener sed, ni siga viniendo aquí a sacarla. Ve a llamar a tu esposo y vuelve acá, dijo Jesús. No tengo esposo, respondió ella. Jesús le dijo, bien has dicho que no tienes esposo. Es cierto que has tenido 5 y el que ahora tienes no es tu esposo. En esto has dicho la verdad. La mujer dijo, Señor, me doy cuenta de que tú eres profeta. Nuestros antepasados adoraron en este monte, pero ustedes los judíos dicen que el lugar donde debemos adorar está en Jerusalén. Jesús contestó, créeme mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ahora ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación proviene de los judíos. Pero se acerca la hora y ha llegado ya, en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que lo adoren. Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Sé que viene el Mesías al que llaman el Cristo, respondió la mujer. Cuando Él venga, nos explicará todas las cosas. Y Jesús termina este pasaje diciendo, ese soy yo, el que habla contigo. Le dijo Jesús. Amén y amén. Comencemos, Martucha. Amén. Entonces, después de escuchar esta historia de la samaritana, que es tan linda, pues es tan dura, pero además nos deja tanta enseñanza, la primera lección se llama la lección del pozo. Cristo vino para buscar y salvar a los perdidos. Bueno, entonces vemos que Jesús deja Judea y no lo hace por miedo, ni mucho menos, sino porque no era el tiempo de confrontación para ellos. Además que Jesús fue intencional y él tenía una razón muy positiva para hacerlo. ¿Cuál era? Tenía una cita muy importante por la cual debía pasar por Samaria. Y en esa época, para un judío, atravesar Samaria era algo, pues que, o sea, ellos preferían no hacerlo, porque es que acuérdense que Samaria era despreciada, entonces ellos preferían, si iban a ir a cualquier lado, a Galilea, y daban una vuelta grandísima, siendo que Samaria era el sitio más cercano para llegar, pero ellos preferían no atravesarlo, evitando por completo Samaria. Pero, ¿quiénes eran los samaritanos? Los samaritanos eran unos judíos mestizos, que era el resultado del exilio, donde obviamente había resultado esa mezcla con otras naciones y rechazaban a Jerusalén como centro de adoración. Ellos habían construido su propio centro de adoración o su propio templo y era en el monte Gerizim. Y habían además formado una nación aparte. ¿Por qué? Porque siempre fueron muy despreciados. Entonces, el solo hecho de que Jesús pasara por Samaria ya había roto, digamos, muchas barreras culturales, religiosas y sociales. Dios tenía que cumplir una cita divinamente planeada junto al pozo de Jacob. Jesús había venido a buscar y a salvar a los perdidos. Y este encuentro era parte de ese propósito. Pero la cita obviamente era con una mujer, que por eso leímos ese pasaje. Y la cita era con una mujer donde lo había cuadrado perfecto, porque tenía que encontrarse en el horario en que las mujeres terminaban sus, digamos, trabajos diarios y iban a recoger agua en el pozo de Samaria. O sea, no podía llegar tarde, sino tenía que ser en ese momento. En ese lugar Jesús estaba esperando para salvar a una mujer sola, como dice en la historia, como se relata en el pasaje. Una mujer trágicamente infeliz, despreciada, sin esperanza, porque quería darle una nueva vida. Seguramente como a veces nos hemos sentido alguno de nosotros en algún momento, despreciados. Así es. Marta hizo una buena ilustración de lo que significaba ser samaritano. Eso de ser judíos, mestizos, mezclados,
tanto en sangre como para religión. Y esa lección del pozo nos debe enseñar algo. Piensa qué te está diciendo hoy Jesús con esa lección del pozo. A veces a dónde tienes que ir. A veces te da pereza ir. Pero para Dios no existen coincidencias. Todo entra dentro de la providencia de Dios. Jesús entendió el plan que tenía su Padre, a pesar de pasar por un sitio que era absolutamente despreciable para cualquier judío. Él entendió, recibió el mensaje y acudió a la cita, a esa cita divina. A veces, querida iglesia, dejamos de hacer las cosas porque pensamos que tal vez no es el plan de Dios. Pero queridos, siempre para Dios todo lo conoce, todo lo sabe. Entonces, si escuchas la voz de Dios, debes ser obediente a pesar de las cosas que tú creas que no, que tal vez Dios se equivocó. Entonces, la primera lección, la lección del pozo. La lección del pozo es la primera lección importante que tenemos que aprender hoy. Segunda lección, la lección de la mujer. Dios no hace acepción de personas. Gracias, Camilo. Dios no hace acepción de personas. Miren, esto de ser judío y judío mestizo, ser samaritano, era tan despreciable que si uno quería ofender a alguien, uno le decía, ¿sabe qué? Usted es un samaritano. Un samaritano. Y ese era el estado de la mujer. Era una mujer que había estado 5 veces, ¿cierto? 5 esposos, era casi, una mujer tan absolutamente despreciable que nadie quería estar junto a ella, que todo el mundo la despreciaba. En esa época, las mujeres no tenían ni voz ni voto. Y desafortunadamente en esta época hay muchas mujeres que no tienen ni voz ni voto. Pero esa era la época. Ni siquiera las mujeres en público podían hablar con sus maridos. O sea, era una situación trágica para esta mujer. Pero Jesús tenía ese plan, ese encuentro ya planeado con esta mujer. El versículo 7 nos dice, vino una mujer de Samaria a sacar agua. Era una mujer completamente, moralmente marginada, condenada a ser apartada y se consideraba muy, pero de muy mala clase dentro de la sociedad de la época. Imaginemos si ese es el calificativo que tú tienes como mujer samaritana. ¿Qué pudo sentir esta mujer cuando un judío se le acercó y que le dijo, mujer, dame un poco de agua? Me imagino la sorpresa de esa mujer. Seguramente se sintió tan sobresaltada ante esta situación. Pero aparte de que no estaba acostumbrada a que todo el mundo la rehuyera, sino que todo el mundo no lo tuviera en cuenta en nada, y ahora sentirse que está en un pozo, que está cumpliendo algo, una labor, y llega un judío y le pide ese favor. ¿Cuántas veces en tu vida te has sentido así? Piensa que tal vez no vales, que tal vez tus pecados son tan grandes que no vales, y eso empieza a atacar tu identidad. Ese era el caso de esta mujer. Aparte de eso de que Jesús habló con esta mujer, hay una cosa que Marta la nombró ahorita. Rompió barreras raciales. O sea, hablar con una mujer, impensable, y aparte de todo, hablar con una mujer, y una mujer samaritana. Para Jesús, no hay es que yo soy de acá o yo soy de acá y vengo para allá. No, para Jesús absolutamente no existe eso. Para Jesús, para Dios, no hay acepción de personas. Y esta lección de la mujer, donde el Señor nos habla que debemos evitar esa acepción de personas, es clave en esta enseñanza, queridos. Porque muchas veces en este error hemos caído muchos de nosotros. Yo no hablo con una mujer, yo no hablo con una persona, tal vez porque es muy rico y no necesita de Dios, o tal vez porque es muy pobre y no me va a entender mis palabras. O tal vez vengo a la iglesia y si es una mujer la que está enseñando, dice, no, ¿sabes qué? Eso que está enseñando no aplica, porque las únicas que pueden enseñar son los hombres, ¿cierto? Miren, querido, a los ojos de Dios absolutamente todos los que estamos acá somos iguales. Gracias, mi amor. A los ojos de Dios todos somos iguales.
Entonces, si te juras muy super, hiper, mega play, bájate de esa nube, porque tú, en medio de tu fama, de tu dinero, de tu éxito, tal vez vas a tener lapsos oscuros en tu vida. Lapsos que tú crees solamente conocer tú. Pero Dios está así y desde una eternidad te conoce, desde que naciste. No escondas nada, querido. No eres tú. Porque hay personas que dicen, no, es que yo soy el líder súper de la alabanza y el pastor. Yo no sé cómo, no. Queridos, todos somos hermanos. Todos somos igualitos a los ojos de Dios. Si el Señor te coloca una persona junto a ti, no es por casualidad. No es para que se la montes. No es para que lo trates mal. No es para que lo ofendas. Te coloca personas a ti para que tú seas usado por Él mediante el poder del Espíritu Santo para levantar a esa persona, para animar a esa persona, para decirle, mira, ¿sabes qué? Estás pasando por una situación compleja, lo entiendo, pero con la ayuda de Dios y el poder del Espíritu Santo vas a salir adelante. Vente conmigo y vamos para adelante. Amén. Esa es la lección de la mujer. No hay excepción de qué, de nada, ni fariseos, ni leprosos, ni prostitutas, ni alcohólicos como era yo hace unos años. No hay excepción de nada. Imagínate si Dios nos escogiera por lo bueno que somos. Ninguno de ustedes estaría acá y yo tampoco. Estaría sola la carpa. Dios es hermoso, querido. Dios nos escoge por puro amor. Sigue mi vida. Bueno, y la lección 3 es la lección del agua, donde si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Bueno, entonces beber agua viva es una forma implícita de obediencia y redención. Y todo lo que implica la redención ante Dios, la redención completa. El agua viva que Jesús ofreció representaba la salvación. ¿Qué significa esto? Pues que hay libertad de pecado, hay un compromiso genuino para seguir a Dios, para seguir a Jesús, hay una capacidad para obedecer la ley de Dios. Sientes el poder y el deseo de vivir una vida que glorifique y honre plenamente a Jesucristo. Y esta agua era diseñada para saciar una vida, un alma seca y necesitada, como el de la mujer samaritana. En esta historia había dos asuntos cruciales que resolver. Uno era el pecado de la mujer y el otro es conocer la verdadera identidad en Cristo. Jesús nunca ofreció una gracia barata. ¿Qué significa eso? Que Él no promete una vida eterna añadida al desorden que uno ya lleva, sino lo que hace es que para Él es inconcebible que diera una vida eterna o agua viva sin antes confrontar tu situación pecaminosa. Siempre hay algo que Dios nos regala, pero siempre debemos dar algo de nosotros. Y lo único es reconocerlo como nuestro Padre y nuestro Salvador y tener un arrepentimiento genuino. Es lo único que necesitamos para sentir esa agua viva. Él vino a salvar a su pueblo de sus pecados, como lo vemos en Mateo 1:21, no a conferir inmortalidad a personas cautivas del mal, como está en Génesis 3:22 y 24. El Señor es estratega y muy tierno y misericordioso. Él llegó directo al corazón de la mujer samaritana. Le dice, ve y llama a tu marido y vuelve acá. ¿Por qué lo haría? Él no lo hizo para hacerla sentir mal y para juzgarla como hacemos muchos de nosotros que nos decimos que somos cristianos, sino lo hizo con un propósito. ¿Con cuál propósito? Para que pudiera recibir el manantial de agua viva. Primero debía confesar su pecado. Y ella respondió, porque a veces pasa que tú hablas con una persona y le dices, ¿tú crees en Dios? Y de pronto te dice, no creo. Pero el Espíritu Santo es el que se encarga de quebrantarlo. Y en algún momento hay algo que lo quebranta, que se identifica contigo o con cualquier otra persona. Y eso hace el Señor. Dice, Jesús replicó,
bien has dicho, no tengo marido, porque ella respondió, no tengo marido. Bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. ¿Qué significa esto? Que aunque Jesús conocía toda la depravación de su vida adúltera, digámoslo así, aún así le ofrecía el agua de vida. Este ofrecimiento se alinea con la invitación de Isaías 55:1, que dice, todos los sedientos, venid a las aguas. Sin embargo, para disfrutar plenamente esta salvación, el arrepentimiento era esencial, como lo señala Isaías 55:7, que dice, que abandone el impío su camino y el hombre malvado sus pensamientos, que se vuelva al Señor y Él tendrá de él misericordia, al Dios nuestro que es generoso para perdonar. Amén. Amén. Que abandone el impío su camino y el hombre malvado sus pensamientos. Iglesia, ¿qué tenemos que abandonar hoy? No, pero pensemos bien, porque no es que tenemos que abandonar, no, todos tenemos pecado, no. No, tómatelo personal. Tú y yo. Tú, eso, tú y yo. Tú y yo. ¿Qué te está diciendo el Señor hoy que tienes que abandonar? Si no es seguir leyendo y seguir hablando y seguir predicando, pero sí de verdad, si no entramos a las aguas y si no entendemos lo que el Señor nos está diciendo hoy, pues va a ser una prédica más. Y eso no lo quiere el Señor. Pregúntate ahí, cierra tus ojos y dile, Señor, dime qué tengo que abandonar. ¿Cuáles son esos pensamientos que me alejan de ti? ¿Cuáles son esos comportamientos que me separan de ti? Tú me aceptas tal como soy. Soy pecador, pero hoy quiero renunciar. Dile, Señor, hoy quiero renunciar a esto. Amén. Repaso la lección del pozo, la primera. Segunda, la lección de la mujer, no hay acepción de personas. Tercera, la lección del agua. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y la cuarta es la lección de la verdadera adoración. Ahora es el tiempo aceptable. ¿Cuándo es el tiempo aceptable? Ahora. A partir del versículo 19 yo creo que la pobre samaritana estaba como confundida, ¿no? Y a veces nos sentimos en nuestra vida así como confundida. Pero miren la reacción que tuvo y dijo la afirmación, la única afirmación espiritual que está en este pasaje es lo que dijo la samaritana. Nuestros antepasados, dice en el versículo 19, adoraron en este monte, pero ustedes los judíos dicen que el lugar donde debemos adorar está en Jerusalén. Si Jesús no era un viajero, sino Jesús era el profeta, él podía responder a esta duda, a esta afirmación que hizo la mujer samaritana. Pero Jesús no se centró en eso. Jesús la llevó, no se dejó desviar de la conversación. No lo sacó de donde él quería estar. Le dice, créeme mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Jesús le aclaró a la mujer samaritana que los judíos tenían razón en su conocimiento sobre la salvación, pero que lo esencial no era el lugar de la adoración, no el sitio donde se adora, sino el quién, el cómo y el cuándo. Y añade para responder esto, dice, pero se acerca la hora y ha llegado ya en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad. ¿Cómo adorarán los verdaderos adoradores? En espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Esta enseñanza, queridos, esta lección, nos subraya que la verdadera adoración no está limitada a un lugar físico. A la iglesia, al punto de encuentro, a la iglesia XX, no. Los verdaderos adoradores adoran desde su interior de la vida. Una vida limpia, una vida de santificación, una vida entregada al Señor, en verdad, dejando de lado el pecado, adorando en su vida interna con todo su corazón a ese Dios y convirtiéndose realmente en un verdadero adorador.
esta expresión de que le dijo Jesús también, se acerca la hora y ya ha llegado, transmite que urgencia. Le está diciendo a la samaritana, ¿sabes qué? Ahora es el momento. Y eso se los digo a las personas que tal vez nos visitan por primera vez, o que tal vez están viendo la enseñanza y por primera vez están conectados a una enseñanza de este tipo. Queridos, la hora ha llegado. Y Jesús se lo dijo a la samaritana, y es ya. ¿Y esto qué nos puede enseñar? A quitarnos de la actitud que muchos tenemos también, porque tenemos que tomarlo personal, es decirle, no, yo hablo con mis papás el próximo año y les voy a hablar del Señor, del plan de salvación. Yo voy a hablar con mi amigo desquiciado, tal vez en un mes. Yo voy a hablar con esta persona y le voy a compartir las buenas nuevas de la salvación del Señor. Miren, querido, tú no tienes ni idea qué pase mañana. Y a veces vivimos la vida postergando tanto las cosas que cuando tú la quieres hacer, bailas. Ya no hay manera. Entonces, compartamos con todos, seamos los mejores hoy en vida, buenos esposos, bueno, no es comportamental, no me lo entiendan mal. No es porque Jesús nos ama, no, Jesús nos ama. Pero queridos, si decimos ser hijos de Dios, debemos hacerlo en espíritu y en qué. No esperes que el Señor te respalde. Cuando vienes acá, alza los brazos y te vas a tu casa y cometes las peores barbaridades. Tienes amante, tienes malas cosas y tú crees, no, pero el Señor, ¿por qué no me ayuda? Pues porque no lo estás haciendo en espíritu y en verdad. Y eso es una invitación súper clara que el Señor nos da hoy. Es maravilloso cuando Jesús les dice que nosotros, los redimidos, los hijos de Él, somos los verdaderos adoradores. ¿No les emociona eso? ¿Sabes? Eres un hijo de Dios, adoptado por Él, y aparte de todo, vas a tener un título a partir de hoy. Hoy eres un verdadero adorador. ¿Y cómo sales por la calle caminando cuando eres verdadero adorador? Increíble, feliz, porque se nos note esa felicidad. Jesús vino al mundo a buscar y a salvar a los perdidos, revelando a esta mujer samaritana que su propósito es redimir a los pecadores para que cumplan la voluntad de Dios como verdadero adoradores. En su invitación deja claro que no ofrecía vida eterna, sino una respuesta espiritual. Lo que Martucha dijo, beban el agua sin nada a cambio. Beban el agua, pero renuncien al pecado. Conviértanse en unos verdaderos adoradores. Y esta señora que tan solo fue por una tinaja de agua, y Jesús ya la estaba llevando a ser una verdadera adoradora. Eso es lo que hace Jesús, lo que hace Dios con cada uno de nosotros. Nosotros tenemos planes y pensamos que esos planes son buenos, pero los planes que Dios tiene para cada uno, y tómenlo para este año 2025, los planes que Dios tiene para ti durante este 2025, ni te los imaginas. Va a ser un año de bendición absoluta. Amén. Amén. Dale, mi amor. Sigue. Amén. Así es. Entonces, dejemos la comodidad, iglesia. Salgamos a hablar de Cristo, porque no hay nada más lindo que la persona que está afuera, que no conoce a Cristo, empiece a disfrutar de la gracia que Él te ha dado. Porque la vida eterna, como dice Mauricio, no comienza cuando tú te mueres. La vida eterna comienza desde el día que tú recibiste a Cristo. Porque es que Jesús quiere que tú y yo disfrutemos de esta tierra que Él nos ha dado. Es un regalo. Bueno, y la quinta lección es la lección del testimonio. Este hombre recibe a los pecadores. Es buenas noticias porque todos aquí somos pecadores. Desde el día que recibimos a Cristo somos apartados para Cristo. Pero el único que es puro es Dios. Entonces siempre debemos rendirle cuentas al Señor. Siempre ser agradecidos y todas las noches hacer como un checklist y de verdad pedir perdón porque no somos perfectos. Bueno, vamos a enfocarnos en leer nuevamente el versículo 27, del 27 al 39, del 27 al 29, perdón, donde dice: en esto llegaron sus discípulos y se sorprendieron de verlo hablando con una mujer, aunque ninguno le preguntó:
¿qué pretendes? ¿De qué hablas con ella? La mujer dejó su cántaro, volvió al pueblo y le decía a la gente, vengan a ver, ¿cómo se llama la prédica? Vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho. ¿No será este Cristo? Y vámonos al 39 en adelante. Dice, muchos de los samaritanos que vivían en aquel pueblo creyeron en él por el testimonio que daba la mujer. Me dijo todo lo que he hecho. Así que cuando los samaritanos fueron a su encuentro, le insistieron en que se quedara con ellos. Jesús permaneció allí 2 días y muchos más llegaron a creer por lo que él mismo decía. Y en el 42 dice, ya no creemos solo por lo que tú dijiste, le dicen a la mujer, ahora lo hemos oído nosotros mismos y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. Iglesia, ustedes no tienen que ser teólogos para hablar de Jesús. No tenemos que ser teólogos para hablar de Jesús. Si estás con una persona quebrantada, que no conoce a Dios, que tú la puedes ayudar porque Jesús es el que hace la obra, tú le cuentas de dónde te ha sacado el Señor. Y eso vale más que cualquier cosa. Entonces, vamos a analizarlo de estos pasajes. Juan dice que sus discípulos se asombraron. ¿Por qué? Porque hablaba con una mujer. Acuérdense que los hombres no hablaban con las mujeres y menos con una samaritana. Pero ninguno, como siempre pasa, que hablan por detrás o lo que sea, no se atrevió a decirle absolutamente nada. Y en Juan 4, 28 al 29 vemos que la mujer samaritana fue. Mira que era una mujer, ella no sabía los dones que ella tenía, porque ella se sentía despreciada, lo más bajo, adúltera, pero mira que era una mujer astuta y supremamente estratega. ¿Por qué? Es significativo que su primer impulso como nueva creyente, y en la Biblia no sale que ella ha sido nueva creyente, pero ¿qué pasa cuando tú conoces a Dios, ese primer amor? Tú sales a hablarle a todo el mundo de lo que ha hecho en tu vida, de dónde te sacó, y así fue con la mujer samaritana en el pozo. Ella muy emocionada salió a hablar a los hombres del pueblo, pero fue muy astuta, porque ella no lo afirma, sino miren cómo habla. Ella dice, este fue el caso. Lo primero que declaró a los hombres del pueblo fue lo que Jesús había hecho, le había dicho. O sea, como, mire lo que él sabía de mí y no me conocía. Él expuso sus pecados a la luz, reconoció quién era realmente, le dijo, tú no tienes marido, has tenido más de 5 y ese que tienes ahora no es tu marido. Y finalmente, ella, ¿qué pasa? Es libre de vergüenza y de la esclavitud de culpa. ¿Cómo sabemos eso? Por la forma en que ella va y lo expresa sin culpa, sin ningún miedo, sin nada. ¿Y qué pasa? Jesús le dio de beber agua vida y ella comenzó a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Ya no necesitaba ocultar su culpa porque había sido perdonada. ¿Quiénes de acá cuando llegamos al Señor no sintieron que se le quitaron como 1000 maletas de encima? O por lo menos a mí me pasó eso. Porque ya tu culpa no es válida en ti, porque Dios te ha perdonado. Y fue una mujer astuta al narrar lo sucedido en el pozo. Creó una expresión de duda, porque ella dice, ¿será posible que este sea el Cristo? Lo que sirvió como un desafío para que los hombres del pueblo se fueran con una mente abierta a ver qué pasaba. Porque si ella decía, no, es que él es el Mesías, pues ni la iban a oír, ni la iban a creer, ni le iban absolutamente nada. Y sabía que ellos se fueron con una mente abierta y Dios hizo el resto. O sea, nosotros hacemos los posibles y Dios hace los imposibles. Si ella hubiera afirmado directamente que él era el Mesías, lo que les dije, no le hubieran creído, y menos una mujer pues que era despreciada, con adulterio, con su pasado. Su testimonio tuvo un profundo impacto en el pueblo. Y aquí, iglesia, tú no sabes en cuántas personas tú puedes influir. No lo sabes.
Y es impresionante. Si tú te pones a hablar con un hijo, de pronto tú le preguntas a tu hijo algo que recuerde de la infancia y él se acuerda de alguna frase que le dijo una profesora, ya sea para maldecirlo o bendecirlo. Entonces, tú no sabes a cuántas personas pueden influir. Y mira cómo influyó esta mujer por medio del Señor. La Biblia dice, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que ha hecho. Y esto está en Juan 39. La razón de la reacción de los samaritanos, ¿cuál fue? Los samaritanos a ella la señalaban con un dedo, o sea, los mismos paisanos, o sea, su misma gente, la señalaban, la despreciaban. Eso aquí no pasa. Pero ellos, ¿qué pasaba? En el fondo se identificaban con ella, porque ellos eran viles, o sea, eran despreciados por las otras naciones. Nadie pasaba por ahí. Entonces su reacción fue, pues si este hombre, que es el Mesías, perdonó y tuvo misericordia de todo lo que ha hecho esta mujer, pues eso puede pasar con nosotros. Y ese es el Dios que, iglesia, tienen que mostrar. La misma gracia que te dio a ti y a mí es la gracia que te puede suceder a ti, que puede restaurar tu hogar, tu matrimonio, tus finanzas, te saca del hoyo más profundo. Y ese es el Dios que debemos mostrar con entusiasmo. Fue el mismo Jesús quien dijo, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. San Mateo 9:13. El agua viva que él ofrecía estaba únicamente disponible para aquellos que reconocían la desesperanza de su estado pecaminoso. Es lo único que nos pide el Señor, que tú lo reconozcas y que tú reconozcas tus pecados. El último capítulo de la Biblia, que me parece súper lindo porque todo concuerda, todo se relaciona, que está en Apocalipsis, dice, es una invitación, con esta misma invitación evocando la historia de la mujer samaritana en Apocalipsis. Dice, el Espíritu y la novia dicen, ven, y el que oiga diga, ven, y el que tenga sed, venga, y el que quiera tome gratuitamente del agua de la vida. Pero además, aunque esta agua, iglesia, es gratuita, no es barata, porque el mismo Salvador dio su vida por ti y por mí, para que todos los sedientos y arrepentidos puedan beber hasta saciarse. Amén. Amén. Ya para concluir, podemos aprender varias cosas. Lo primero que podemos aprender es que Jesús conoce el corazón de cada uno de ustedes, de cada uno de nosotros. Jesús es hermoso y Jesús, con lazos de amor, Él va a tener ese momento justo para hablarte. Y estaba pensando en el versículo 27, cuando esta mujer que estaba todavía confundida por lo que estaba pasando, y Jesús le dice, ese del que tú has escuchado, que te va a explicar, ese soy yo. Y ese momento que Jesús se revele a tu vida es lo que debes esperar con el mayor anhelo. Que se encuentren cara a cara con Jesús y que Jesús le diga a uno, ese soy yo. Yo sé que es lo que has hecho. Y eso es un momento hermoso, iglesia. Entonces Jesús tiene un plan y conoce el corazón de cada individuo y sabe exactamente cuál es el mensaje que necesita oír y cómo conducirlo a la fe. Segunda conclusión, es el Espíritu Santo, no eres tú, no es lo que sabes, no son tus estudios, lo que convence a una persona para que decida entregar su vida al Señor. Por eso también en Mateo me encanta cómo termina cuando dice, vayan y yo estaré con ustedes hasta el fin. Fíjate esa promesa de Jesús, estaré con ustedes hasta el fin. Y es el Espíritu Santo el que trae realmente el convencimiento. Si fuera por nosotros, queridos, miren, no lo lograríamos. Pero es el poder del Espíritu Santo
El mismo poder que levantó a Jesús de entre los muertos es el mismo poder que mora en ti. Y tenemos que aprender, iglesia, a vivir una vida en el poder del Espíritu Santo. Amén. Y por último, Cristo, pues en este ejemplo tan lindo, se reveló aquí en una mujer adúltera y desconocida. Ya no se le reveló al gran rey, al gran príncipe. Es la primera vez que Jesús declara quién es. Yo soy el Mesías. Se lo declara a una mujer así, adúltera y desconocida. Como todos estuvimos en algún momento, adúlteros y desconocidos. No éramos nada, pero en las manos de Dios, lo poco se convierte en mucho. Y eso nos capacita, queridos, a que podamos llevar este mensaje de salvación a miles de personas. Y grábate esta frase que te voy a decir, porque es lo que debemos hacer, iglesia, si no es otra prédica. Después de escuchar esta enseñanza, queridos, es entender que lo que debemos hacer es salir allá y decirle al mundo: vengan y vean. Es lo único. ¿Es difícil? Vengan y vean. Si quieren una clave para evangelizar desde ahora, sal y habla con el que quiere. Vengan y vean. Vengan y vean lo que el Señor hizo conmigo. Vengan y vean lo que ha pasado. Vengan y vean lo que ha hecho con mi familia. Vengan y vean lo que ha hecho con mis hijos. Vengan y vean lo que ha hecho con Felipe, con María Isis, con todos acá. Vengan y vean la vida de todos. Y ese es el poder del testimonio. O sea, el testimonio es la clave acá, lo que explicaba Marta, porque es la transformación de una persona en las manos de Dios. Entonces no se les olvide, vengan y vean. Quisiera preguntarles, ya la iglesia hoy está más llenita, ¿no? Si hay alguien que venga por primera vez al punto de encuentro, que nunca haya venido al punto de encuentro, o que sea la primera vez en una iglesia y que hoy decida entregar su vida al Señor. ¿Tenemos a alguien nuevo? ¿No? O personas que llevan caminando con el Señor muchos años y que hoy deciden otra vez: ¿sabes qué, Señor? Yo necesito reanimarme. ¿Alguien así? ¿No? Son muy santos todos, muy juiciosos. Entonces, como todos son tan juiciosos, vamos a orar. Bueno, y cerremos los ojos, oramos y entregamos este tiempo al Señor Dios. Amado Dios, hoy te damos gracias porque tú, Señor, dejaste todo y viniste a buscarnos a nosotros, a salvar a los perdidos, tan perdidos como estábamos, Dios. Te damos gracias, Señor, porque tú no hiciste acepción. No nos viste nuestros pecados, nos limpiaste. Nos diste nuevas vestiduras, nos colocaste un anillo en nuestras manos, unas nuevas sandalias para caminar. Tú nos hiciste nuevos, Dios. Tú no haces acepción de personas. Y hoy te pido, Padre amado, que coloques en nuestros corazones esto mismo, que salgamos con libertad a hablar con nuestras familias, con nuestros amigos, con las personas que no te conocen aún, Dios, y que tú te puedas revelar a ellos y decirles: ese soy yo, ese que te habla soy yo. También te pedimos, Señor, para que esa agua fresca, esa agua eterna, esté siempre en nosotros, nos inundes. Espíritu Santo, llénanos de ti cada día. No permitas, Señor, que nuestra vida se vacíe en algún momento. Que tú mantengas nuestro cántaro lleno siempre, Dios, lleno de tu Espíritu. Entendemos, Dios, que hoy, ahora es el tiempo tuyo, ese tiempo aceptable, Dios, y te damos gracias por eso, Dios. Y gracias, Señor, porque nunca viste nuestros pecados, sino nos aceptaste tal como éramos, Dios. Hoy queremos entregar de nuevo nuestra vida a ti, entregar este año 2025 en tus manos, Dios, sabiendo que tú tienes planes perfectos para cada uno de
nosotros y nuestras familias. Hoy te lo pedimos todo en nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Gracias.